Julio Esteban Suárez Cedrasky, alias Pelo Duro, nació en 1909, falleció en 1965, fue un caricaturista, historietista y periodista uruguayo. Le estamos dedicando la semana. Serafín J. García dice en un momento, años después fui compañero de Alfredo Mario Ferreiro y de Pelo Duro en Mundo Uruguayo. Ellos eran redactores y yo colaboraba. Muchas veces al mediodía tomábamos algún aperitivo juntos en el viejo y siempre recordado Café Los Inmortales, que presidía la inconfundible imagen de Florencio Sánchez. Después transitamos juntos las sucesivas épocas de las revistas, con Pelo Duro, con Suárez y El Hachero, con Frangella y Wimpy, con Echepare y Canobra, a veces también con Rapalini y hasta con el gran dibujante Toño Salazar. Solíamos realizar la recorrida de boliches que comenzaba en la Ochava de Juncal y la Rambla, proseguía por los alrededores del Mercado del Puerto y terminaba indefectiblemente en Las Telitas. Aquel periplo cañero, como lo llamaba Wimpy, se cumplía con la solemnidad de un rito cada 15 días al aparecer la revista. Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos escuchando la banda de música celta francesa Wendal y este tema se llama Benoit. Comenzamos esta máquina de pensar hablando de Pelo Duro, leyendo un testimonio de Serafín J. García en un librito que sacó Arca en la década del 80, que nos llevó desde 33 por intermedio del profesor, por un oyente de aquí de este programa, el profesor Paso, a le que damos las gracias. Primeros Encuentros se llama el librito de Serafín J. García, donde analiza y reseña encuentros con Felisberto, con Pablo Neruda, con Rafael Alberti y sobre todo con Wimpy, Morosoli, Wimpy, Pelo Duro, del que estamos hablando, y nada más y ni nada menos que Alfredo Mario Ferreiro. Julio César, lo he dicho, fue uno de los pioneros de la historieta en Uruguay. Su obra más famosa obviamente fue Pelo Duro, y ustedes saben, lo estamos diciendo desde ayer, que hay una exposición homenaje ahí en Punto de Encuentro en San José y Paraguay, organizado por la Dirección Nacional de Cultura, donde está entre otros el curador ha sido Cuque Esclavo. Estamos llamando ahora a San Pablo. ¿Está ahí el poeta? Bienvenido, Alfredo Fresia. Bien, ¿cómo te va, mi querido Pablo? ¿Estás bien? Bien, ¿cómo andás? Yo estoy bien, básicamente bien, sí. ¿Leías vos a Pelo Duro o no? No, te estaba oyendo, estaba pensando qué tiempos privilegiados en que, como es Felisberto, podía sentarse, charlar, hablabas de Morosoli también. Sí. ¿Hubo algún encuentro entre Morosoli y Felisberto? Seguramente, pero el libro es de Serafín J. García con Morosoli, con Felisberto, con Pelo Duro. Él va hablando de ese periplo, digamos, y ahora estaba hablando del periplo cañero que hacía en la Ciudad Vieja. No, pero sería interesante, son tan diferentes, ¿no? Felisberto y Morosoli, bueno, sin duda. Diferentes, ¿no? Alfredo Fresia, acaban de publicar tu libro Canto Desalojado, es una antología de tus poemas editada en Brasil, traducida al portugués, obviamente. Sí, es una edición bilingüe. ¿Ah, sí? Sí. Se llama Canto Desalojado o Canto Desalojado, como vos quieras. Valen los dos porque es bilingüe. Es un librito, es un libro, es un libro con los colores de la patria, porque es celeste, pero tiene una ventana como tachada en marrón. Es un libro hermoso como objeto editorial. Y bueno, fue prefaciado es una antología organizada por el Fabio Aristimuño Vargas. Es un muchacho que es poeta y es traductor, un traductor interesante, importante. Tú sabes, los españoles le dan becas porque él traduce muy bien y se ha interesado en todas las lenguas ibéricas. Alfredo, ¿y qué se siente, primera cosa, de la antología o selección de poemas? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustó? ¿Qué te parece el libro? Justamente, el libro es organizado y traducido por Fabio. Me gustó, sí. Él se orienta con el criterio del exilio, ¿no? Que da lugar a temas y subtemas. Y él va tomando poemas de los años 70, de los 80, de los 90, bueno, pues de los 2000, y le dio unos inéditos. De manera que es una antología
que cubre bastante lo que uno ha escrito. O sea, también el criterio es dar una panorámica, digamos, de la obra de Alfredo Fresia. Siguiendo más bien las temáticas del exilio y los subtemas que vienen juntos. Y Alfredo, ¿y cómo, digo, vos vivís en San Pablo, tenés un pie en esa tierra portuguesa, digo, me refiero a la lengua, y otro pie, obviamente, en castellano? ¿Cómo estás de acuerdo con de acuerdo, mira lo que te estoy diciendo? ¿Qué sentiste al ver tu poesía en portugués? No, yo no sentí nada, pero digamos que... Al leerla. Bueno, nada, la relación que uno tiene con lo que uno escribe, con los poemas, es una relación muy especial. A veces poemas que uno los escribió hace relativamente poco, tiene una especie de extrañamiento en la propia lengua original, y al contrario, poemas muy antiguos, de repente uno los siente como infinitamente próximos. En fin, a mí en general verme traducido, me han traducido al portugués, me han traducido al romeno, me han traducido al francés, y yo me leo y me espanto, no me gusta. Realmente ¿Pero no qué me quiere gusta. decir que me espanto Quiere decir que, por ejemplo, todas las sonoridades que yo trabajo en español, los endecasílabos que yo introduzco, generalmente los rompo, los corto, los continúo en el verso siguiente, etcétera. Yo veo que sistemáticamente eso se pierde, y es inevitable que se pierda, digo. Por eso que te digo que me espanto, tengo un sentimiento de gran extrañamiento. En general, yo prefiero leerme en mi lengua. No, Circe Maya dice que traducir un poema a otra lengua es crear un fantasma en otro lado. Sí, digamos que el poema es un aparato que apunta a todas las direcciones. De manera que no es el contenido semántico, digamos, lo que debe ser necesariamente privilegiado. A ver si me entendés. Sí, si yo digo, bueno, el cielo es azul, el contenido, el cielo es azul, es un primer indicador de por dónde yo debo ir en la lengua de llegada, la traducción. Pero hay otras, por ejemplo, todo ese nivel de sonoridades, de alusiones. Que eso se pierde, y que la única forma es tratar de lograr algo similar en la sonoridad del otro idioma. Exactamente. Es lo que llamaban la transcreación. Lo que particularmente el Haroldo de Campos llamaba la transcreación. Es un ejercicio muy complicado. Ahora, este muchacho tiene un conocimiento infinito de las leyes. Debo decir que la traducción es excelente. Mirá, Marta Canfield, que estuvo acá, ella estaba en contra de esto que decía Circe Maya, decía que no, ella es traductora también, decía que ella reproduce pero no recrea, no crea. Sí, ella se coloca totalmente contra, digamos, la transcreación. No, inclusive los ¿cómo se dice? De Campos, Haroldo decía que había que cometer un acto de ibris, decía, de exceso, de pecado, y decir, el original no pasa de una versión del poema que yo construyo traduciendo aquel poema primero. Lo que no deja de ser un juego de paradojas, naturalmente. Claro. Y ser un juego poético también. En todo caso, el libro está precedido por una pequeña nota introductoria del traductor, después un prefacio muy interesante de Dirceu Vila, que es un poeta que yo respeto mucho, y un posfacio se llama, uno diría un epílogo, de otro poeta que también respeto, debo decir, que se llama Rodrigo Petronio. Así que es un libro, bueno, ahí está. Alfredo, ¿y Canto desalojado se refiere al exilio o a otro? Sí, vos sabés que hay un verso mío que dice, algo así como yo no quise este canto desalojado. Es un poema de 40 poemas, poema antiguo, muy antiguo, que se llama 21 de marzo de 1976. Que fue cuando me vine me tuve que ir. De manera que hay momentos que se dice eso, no quise este canto desalojado, y el traductor lo tomó de repente. A mí él vino a consultarme, si me parecía bien, yo no me metí, dijo, a mí me pareció bien en general. Es solo el título, no me gustaba al comienzo. A mí me sorprendió también el título, cuando lo pienso un poco y tiene... Es fuerte, sí. ¿No sabes que en portugués el desalojado no tiene la noción jurídica de cómo se dice,
de poner a un inquilino mal pagador en la calle. Sí. Eso no que tiene una connotación más violenta o coactiva. Es más ¿no? violenta, exactamente. Más coactiva. Pienso que en portugués el título Canto desalojado no es tan violento como Canto desalojado. Sí. En todo caso, hoy en día me gusta. Me he acostumbrado y ahora me gusta. Muy bien. Y decime, quedan pocos minutos, pero a mí me gustó mucho el artículo que publicaste en El País Cultural hablando del viaje a Nicaragua. Sí. A la tumba de... La crónica sobre la tumba de Rubén Darío. Sí, una experiencia de viaje. Estaba en Nicaragua en febrero para participar de un encuentro de poetas muy grande que hacen en la ciudad de Granada, en Nicaragua. No era el único uruguayo, debo decir, estaba yo, estaba Prato y estaba un muchacho cuyo nombre, Palma, Jorge Palma. Jorge Palma. Y bueno, ellos no fueron, yo fui a León a ver, a conocer León. Bueno, naturalmente acabé llegando a la tumba de Darío, inevitablemente. Y bueno, un poco lo que cuento en la crónica, andar por León, tratar el ejercicio que uno hace de intentar imaginar a partir de la ciudad de León, la infancia de Darío, digo, las montañas que él miraba, las aceras que son más o menos las mismas, debo decirte, la iglesia a la que él alude en su autobiografía. En el año 12, él habla de la iglesia, de los franciscanos, que estaba a una cuadra, y de repente, bueno, encontrarla y ver que finalmente esa casa está toda igual. Sí, pero aparte de lo contás que incluso los funcionarios que cuidan, no cuidan, y es todo muy latinoamericano, digamos. Sí, muy nicaragüense, sí. Bueno, hay esa dulzura general en ese país. A mí me parece, es un país que me recordó mucho el Paraguay. Hay una cierta dulzura en el aire en Nicaragua. Y bueno, sí, los museos no están todos los cuidados que deberían, y la casa de Darío no está todos los cuidados que debería. Cuando robaron, yo digo, la espada que Darío usó en un momento de su vida, fue una noticia internacional, corrió, pero cuando conocí la casa de él, evidentemente, si está todo abierto, entra quien quiere. Lo notable es que no roben más. Lo notable es que no roben más, exactamente. No. Yo digo en la crónica, de verdad, había una guardia civil, una muchacha en el jardín, totalmente abatida por el calor, y evidentemente se roba lo que se quiere. Ahí. Alfredo, ¿vas a venir a Montevideo? ¿Vas a hacer el viaje? Cómo no, debo ir ahora en julio, sí, cómo no. Bueno, muy bien, entonces desde ya te estamos invitando acá que te des una vuelta por la máquina de pensar para leer y para conversar un poco, y esto es simplemente un adelanto de ese encuentro que vamos a tener en julio. Muy bien. ¿Te parece? Muchas gracias por llamar, mi querido. Un abrazo grande. Y un abrazo a todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El Teatro Solís y la Filarmónica presentan Temporada de Ópera 2010. Lucia de Lammermoor, de Donizetti. Estreno 28 de mayo. Las bodas de Fígaro, de Mozart. Estreno 20 de agosto. 2 puestas en escena y artistas de primer nivel. Entradas en venta en Red UTS y boletería del teatro. Presentan Radisson, Antel, Fripur y Son América. Auspician Banco de Seguros del Estado, Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación y Cultura. Participan Sodre y Fundación Amigos del Teatro Solís. Apoyan Embajada de Italia, Instituto Italiano de Cultura. Invita Radiodifusión Nacional Sodre. Realizan Teatro Solís y la Filarmónica. Departamento de Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo. La función de Lucia di Lammermoor del martes 1 de junio será transmitida por Radio Clásica, 650 AM. Este miércoles en Radio Uruguay. El presidente Mujica, destacado como ilustre por unanimidad en el Congreso argentino. Desde Buenos Aires, contactamos con nuestro embajador, Guillermo Pomi. De 10 a 12. En estudios, el intendente reelecto de Maldonado, Óscar de los Santos. De 10 a 12. Un pueblo al Solís. Un emprendimiento que traslada a Montevideo, en representación de cada localidad, a un grupo de vecinos para disfrutar de la ópera, la expectativa de los habitantes del pueblo Gregorio Aznares y el compromiso de esta experiencia con el director nacional de Cultura, Hugo Achugar. De 10 a 12. Roxana Blanco y Gabriela Iribarren, 2 actrices de primera, juntas en un escenario con el sello de agosto. De 10
a 12. Con María Inés Ovaldía y Federico Jurkovich, los esperamos en los 1050 del dial, donde late Radio Uruguay. El miércoles 26 de mayo, desde el Ateneo Splendid, en la ciudad de Buenos Aires, Nelson Caula presenta su libro Alto el Fuego. Un acontecimiento único para las letras uruguayas en un lugar de privilegio. Apoya Radiodifusión Nacional del Sodre. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro. Muy bien, estamos dando la bienvenida a Ramiro Sanchís en Pablo, ¿cómo estás? Mitos del Futuro. ¿Cómo andás? Y también se la vamos a dar a este hombre que está aquí, que se llama Matías Vergara. ¿Cómo va, Matías? Muy bien, buenas noches. Ramiro Sanchís, neuromante. William Gibson es Bueno, sí, hoy para Mitos del Futuro seguimos en los 80, después de esa doble sesión de Watchmen que tuvimos con el amigo Santulo, seguimos en los años 80 en una novela que en gran medida debe ser una de las novelas que cambiaron épocas, que inventaron tendencias y que cambiaron el rumbo de la ciencia ficción. Yo no la leí, pero se la compara, o por lo menos leí que se compara con Asimov, con la trilogía de Asimov. Lo que sucede es que, de algún modo... Digo para el efecto que tuvo la ciencia ficción, no en cuanto al calibre, digamos, literario, sino al efecto que tuvo en ciencia. Claro, porque Asimov de algún modo, con la Fundación y con otros cuentos, definió la ciencia ficción de una era, que es la llamada Edad de Oro, donde se volvió al tema de la ciencia duramente explicada en contraposición a lo más romántico, la ciencia ficción más decimonónica o pulp, que era lo que se venía dando. Lo que hace Gibson es como volver un poco a cierta dureza en la ciencia ficción, solo que él lo combina con toda una serie de elementos de novela negra, de lo más under, de la cultura más si se quiere marginal, y con toda una nueva jerga tecnológica. En su época alguna gente se quejaba del semi-incomprensible, de los términos inventados, que es todo lo que en realidad ahora damos por sentado cuando hablamos, por ejemplo, de ciberespacio. Ahora lo decimos como una palabra súper cotidiana, pero sale de un cuento de William Gibson y es usada. Es lo que le ha dado también a él trascendencia más allá del género, ¿no? O sea, el tema de haber acuñado ese término, ciberespacio. De algún modo el concepto de realidad virtual, si bien aparecía en autores que ser rastreables incluso hasta los años 40 o algo así, o antes quizá, es en la corriente cyberpunk, que es la que inventa de algún modo Gibson, que cobra su mayor esplendor, si se quiere. De aquí sale Matrix, Ghost in the Shell, Akira, un montón de películas y animaciones, y de aquí salen un montón de libros, y es una corriente que sigue más o menos hasta los fines de los 90 con el post-cyberpunk. Bueno, de ahí surge más o menos incluso el hecho de que dentro de la ciencia ficción se le esto es a veces un invento de los críticos, pero que se le pusiera un nombre, cyberpunk, eso también es como una
una marca que claro, lo que sucede es que aquí más allá, incluso más allá de los críticos, en realidad es un invento de William Gibson y de Bruce Sterling, que es otro escritor de la época, que incluso tienen manifiestos. O sea, hay como algo programático en eso. Es una historia compleja. O sea, Gibson empezó a escribir Neuromante antes de ver Blade Runner. Blade Runner es considerado también otro de los íconos del cyberpunk. Sí, cuando hablas de la combinación entre serie negra, claro, y ahí te acordaste enseguida de Blade Runner. Yo te iba a preguntar por Blade Runner. La anécdota es que Gibson tenía más o menos un cuarto de la novela escrito cuando vio Blade Runner y se quiso matar, porque decía, bueno, pues si yo sigo así esta novela van a pensar que es una imitación. Se habló de retrofuturo en algún momento también, ¿no? Sí, bueno, pero no tanto aquí. Lo de retrofuturo es una derivación un poco posterior que también tiene que ver con algo llamado steampunk, que es un género derivado, en todo caso, donde la tecnología de realidad virtual, que es lo que vamos a ver enseguidita, de algún modo es llevada a la era victoriana. Ajá. Entonces toda esa tecnología que parece victoriana, ese es el steampunk, que es una derivación, si se quiere, del cyberpunk. Pero bueno, lo que tenemos en Neuromante sobre todo, que es quizá la novela emblemática del cyberpunk, es la noción de un submundo de gente experta en informática que es contratada para hacer trabajos de hackeo, de robo de información, de espionaje, y se genera como ese ambiente que podemos ver en la novela negra con los detectives, ¿no? O incluso se ha hablado del tema del western. O sea, Gibson usa muchas veces el término cowboy de consola. Ah, sí, dice vaqueros de consola. Exacto, sí. Claro. Ahora, también lo que leí era que el ciberespacio que se plantea en Neuromante no tiene es mucho más ambicioso que el que conocemos actualmente. Claro, el mundo virtual que nosotros conocemos es teclado y una pantallita. Nosotros accedemos a través de una pantalla. Lo que plantea Gibson es otra cosa. Gibson plantea una cosa inmersa en ese mundo, como en Matrix. O sea, es la idea. No hay una idea de simulación de la realidad, como en Matrix sí. En Matrix uno confunde la Matrix con la realidad. Bueno, no, en Neuromante y casi toda la obra de Gibson no existe esa confusión. Uno está en el ciberespacio transportado a esa corriente de información y no es que esté cayendo en la ilusión del mundo real. Pero digamos que entra en ese ciberespacio. Es una realidad virtual, que no imita la realidad real, si se quiere, pero que bueno, es un remedio o una réplica de algunos elementos de la realidad real. Bueno, entonces la novela básicamente trata de uno de esos vaqueros de consola que por un trabajo que hizo fue arruinado bioquímicamente por una mafia y él ya no se puede conectar, porque hay como una cosa muy bioquímica en todo esto, no es tan sencillo como mouse y lentes de realidad virtual. Es parecido, me hace acordar también a Existence, ¿no? Bueno, claro, Existence es el ¿no? cyberpunk llevado al famoso terror biológico. Donde digamos la máquina o la consola o la digamos la conexión es a través de algo orgánico, claro, ¿no? Uno se lo enchufa en el organismo. Eso es en Existence. ¿No? Aquí no es tan aquí no es orgánico, pero sí hay un gran componente químico de cierto uso de sustancias, anfetaminas, qué sé yo, que permiten que la mente procese más rápido. Como un viaje entonces de sustancias controladas. Es una mezcla. Por un lado hay algo de eso, del uso de ciertas sustancias para que permita más fácil la transmisión de información, y luego está toda la parte electrónica. Entonces el protagonista de la novela sufrió ese castigo, si se quiere, y le anularon esa posibilidad. Entonces él no se puede conectar fácilmente más. Entonces lo contrata otro grupejo que le dicen, bueno, si vos haces este trabajo para nosotros, te curamos definitivamente. Y ahí comienza la historia que involucra eventualmente otros personajes de este mundo de los cowboys de consola y dos inteligencias artificiales, una se llama Neuromante, que son computadoras inmensas ubicadas en distintas partes del mundo, una está en la Tierra y otra está en una estación orbital, que controlan enormes cantidades de información y contienen secretos, digamos, importantes. O sea que hay un contacto con una inteligencia artificial, esa es un poco la idea, que está mantenida, si se quiere, en secreto, y es lo que se llama Neuromante, de ahí viene el título de la novela. Y el trabajo que tiene que hacer este vaquero para lograr bueno, no vamos a quemar mucho del argumento. La reconexión, no me gusta contar. La reconexión se la logran a través de un trabajo bioquímico o neurológico. Pero el trabajo que tiene que hacer para lograr la reconexión. Bueno, claro, esa es la idea, es el tema del hacker, ¿no? Él tiene que ir rompiendo ciertas barreras para obtener cierta información. Ese es su trabajo, digamos, su misión, digamos, clandestina, es tratar de que llegue. Piénsenlo, es bien una analogía, es toda una trama de novela negra transportada a un futuro que más o menos sería contemporáneo nuestro en este momento, digamos, sería
¿no? Donde, bueno, le dan una misión, tiene que hacer esto y lo otro, lograr obtener cierta información, y eso se va complicando, y bueno, llegamos a este final con estas inteligencias artificiales, que es lo único que adelanto de la trama. Pero sería, digamos, más bien del estilo de serie negra, y no tanto de detectives, bueno, más bien de esa serie negra, ¿no? Sí, hay muchos guiños a distintas tradiciones novelísticas, entre ellas la novela negra. Bueno, hay mucho uso de jerga, o sea, ¿no? Incluso es más que mítico el comienzo, para que tengan una idea. Comienza con el capítulo se llama Los Blues de Kiba City. Kiba City es una ciudad en Japón, que es donde transcurre la acción, y comienza con una frase que fue citada hasta el cansancio en todos los medios de la ciencia ficción, que es: el cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto. O sea, ese cielo con la imagen del canal vacío, ¿no? De la trama de ruido blanco en la tele. Bueno, ahí comienza esa suerte de poesía, de esas imágenes que son un poco la marca personal de Gibson. Se ven mucho, por ejemplo, también en sus cuentos cortos, con títulos como Fragmentos de una rosa holográfica, por ejemplo, ¿no? O bueno, Johnny Mnemónico, que es una historia como que es una suerte de prólogo al universo de Neuromante. En ese universo también hay 2 novelas más, que es una se llama Conde Cero o Cuenta Cero, Count Zero, y por último Mona Lisa Acelerada o Mona Lisa Overdrive, que es la última novela de esa serie. Pero digo, son continuaciones secuelas, transcurren en el mismo universo unos años después con algunos de los personajes, por ejemplo el Neuromante, que es una pregunta, y esta obra de Gibson no fue adaptada al cine. Hay una adaptación a la novela gráfica, que Johnny Mnemonic no fue también. Johnny Mnemonic, que tiene una película, creo que Matías Casco, ¿te acordás? Creo que es con Keanu Reeves. Es con Keanu Reeves y es una película malísima. Es muy mala. Y con Dolph Lundgren. Y es una adaptación muy libre. Y luego sí hay hubo un proyecto de hacer una película de Neuromante que creo que tuvo varios, ahora no recuerdo, varios directores comprometidos a hacerlo y varios guiones incluso escritos. Y lo que hay es una adaptación de la novela gráfica de los 2 primeros episodios. De los 2 primeros episodios de la novela. Exactamente. Pero bueno, influencia de Neuromante sí en anime, en cine, bueno, eso es muy... Vos mencionaste Existence, bueno, Matrix quizás lo más flagrante, pero por ejemplo en Ghost in the Shell, que es un anime, o sea, es una obra que fue muy... que creó un campo muy fértil, o sea, toda la ciencia ficción. Que incluso el Río de la Plata, que es una cosa que siempre tratamos de nombrar y que a veces se nos escapa, o sea, en la ciencia ficción uruguaya y argentina, fue asimilada bastante tarde. O sea, de hecho los autores del subgénero más combativo, digamos, de los que se autodefinían autores de ciencia ficción, o sea, no autores que tomaban elementos de ciencia ficción, sino autores de ciencia ficción de Uruguay, de algún modo todos la leyeron más o menos hacia mitad de los 90. Ahí fue el momento en que empieza a llegar activamente el cyberpunk a Uruguay, que es un poco antes en Argentina. En Argentina en los años 90, mediados de los 90, 93, 94, un poco hasta el 98 quizá, el cyberpunk fue la moda absoluta. Era... Una pregunta, ¿y este Gibson, William Gibson, él reconoce alguna influencia o hay alguna influencia de Philip K. Dick? Bueno, sí, difícilmente alguien virtual no tenga influencia de Philip Dick en la ciencia ficción contemporánea, pero bueno, Gibson sí ha reconocido su amor por la obra de Philip Dick, por la obra de Samuel Delany, que es otro autor que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero lo vamos a hablar, que es autor de una gran novela llamada Nova, pronto la mencionaremos, y además por autores de una literatura no ciencia ficción, pero que tiene algo que ver con la ciencia ficción, como por ejemplo William Burroughs, que lo conocemos sobre todo por su semi-incursión en la generación Beat, pero Burroughs tiene además otra serie de obras como Nova Express. Fue adaptado por Cronenberg, ¿no? Exactamente. En El almuerzo desnudo. Exactamente. Bueno, eso se ha comparado un poco a Gibson con Burroughs en algunos elementos. En el sentido del viaje a través de la sustancia. Por ejemplo, también, sí, aunque no conviene exagerar mucho ese uso, no es que él sea un autor psicodélico. Muy bien. Hay un uso de lo químico, pero más bien en sentido de anfetaminas, de algo para estar más propenso a... No es que haya una realidad incorporada a eso, como si la hay, por ejemplo, en Philip Dick. No, que el uso de los alucinógenos tiene otro papel en Philip Dick. Pero en Gibson no, en Gibson hay otro uso del tema, llamémoslo psicotrópico. Pero bueno, hay algo en común con Gibson y Burroughs, que es una suerte de lo que se ha llamado literatura paranoica, donde también estaría metido Philip Dick,
Thomas Pynchon y otros autores. Pero también de alguna forma este hombre, me parece Gibson, anticipa todo el universo de Internet, todo el universo de la virtualidad y lo que hacen en nuestras cabezas, ¿no? Digo, el tema de estar cohabitando en dos universos, ¿no? Digo, el tema ya a esta altura de Internet es un... Claro, no hay que olvidarse que los autores de ciencia ficción clásica, con todo su poder imaginativo y predictivo, como Arthur Clarke, que vivía alardeando de los gizmos que había inventado y que luego había al por mayor en la NASA, ese tipo de cosas, nunca pudieron imaginar algo como una computadora que lo tuvieras en tu escritorio. Sí, nunca. Y un videocassette tampoco. No. Es una película con una cinta. En cambio, Gibson ya está instalado en la era, en los 80, en la era de la computadora doméstica. O sea, él pudo ver, digo, de algún modo... El personal computer ya existía. Claro, entonces él ya tenía otro ámbito en el cual la informática era de uso personal y no de uso universitario, militar, ¿no? Como así vemos en las computadoras que aparecen en las ficciones de Asimov, por ejemplo, donde siempre tiene que algo que ver con lo militar o con la investigación científica, nunca con mi escritorio, como tenés vos acá el micrófono, el computador. Exacto. En cambio en Gibson ya nacido en ese mundo, de algún modo pudo imaginar esa pseudo internet que es una pregunta, más allá de la imaginación de Gibson, desde el punto de vista literario, ¿a vos cómo qué te parece Neuromante? Es un autor que desafía un poco la convención de generalizada de la ciencia ficción como una literatura sin mayor elaboración del lenguaje. O sea, Rodrigo Fresán, autor argentino-español muy interesado en la ciencia ficción, en el epílogo a su última novela, que es El fondo del cielo, creo que ahora no me acuerdo muy bien si es el fondo o el otro lado, El fondo del cielo, sí es. Habla un poco de que la ciencia ficción en general tiene una marca de un estilo más bien llano, como el de Asimov, digamos, con muy pocas excepciones. Incluso Philip Dick es un tipo que no escribe de una manera muy barroca ni que llame la atención sobre muy florida, sino que van a los hechos. Ballard podría ser una excepción, Bradbury, pero bueno, no, lo que pasa con William Gibson es un poco lo contrario, es una prosa súper barroca, llena de imágenes. Hay como un trabajo continuo sobre la imagen, sobre todo sobre la metáfora, sobre, una red de alusiones. O sea, como planteas que hay más poético, y que hay una alta calidad, entonces tiene una alta calidad sí, no es por decir que eso es mejor pero bueno, hay una marca de estilo gibsoniana. Se niega a decir que me niego que es mejor, pero no, es muy interesante lo que hace y rompe con esa marca clásica de la ciencia ficción como un estilo que más nos lineal o más llano, esa forma esa prosa más. De hecho, ya que estamos en la cuestión comparativa, nos faltó aclarar que esta novela salió en 1984, un año muy especial, ¿no? Desde el punto de vista simbólico, por aquel asunto de la novela. De Orwell, fue el año en que salió, creo que la primer máquina Macintosh a la venta, fue un éxito. O sea, era la edad del nacimiento de las computadoras, en realidad. En ese momento ya había salido, digamos, ya en el 82 estaba Tron. Claro. Nadie se acuerda de Tron, como en el chiste de los Simpsons, nadie la vio. Y bueno, Blade Runner, claro, también, ¿no? Blade Runner fue ese gran... Es del 82, Blade Runner. Claro, es un par de años, un par de años antes ya había un corpus interesante de lo que se podría llamar el proto-cyberpunk o el cyberpunk lisa y llanamente. No, lógico, incluso Neuromante es del 84, pero Gibson venía escribiendo desde el 80. Sí, claro. O sea, el término cyberpunk fue inventado antes de la novela. Claro, pero en este contexto, ¿qué es lo visionario y lo realmente interesante? O sea, ¿por qué ese año ¿por qué Gibson ganó los 3 más grandes premios al hilo de la literatura fantástica en Estados Unidos de ciencia ficción? El Hugo, el Nebula y justamente el Philip Claro, K. Dick. sí, o sea, fue un éxito quizá no de ventas inmediato, pero de crítica rotunda. De renovación de la ciencia. ¿Dónde está el valor especial de esta novela? Bueno, vamos a citar al amigo Bruce Sterling, que es otro escritor cyberpunk, ya que estoy viendo la portada del libro. Despídete de todos los futuros rancios, o sea que un mundo enteramente nuevo, intenso como una sacudida eléctrica. Eso fue lo que se sintió en la época. O sea, era algo nuevo, era algo desafiante, algo que planteaba otro futuro más cerca incluso del presente, más comprometido con la realidad circundante, si quiere. Ulises, ¿dónde se puede adquirir Neuromante? Bueno, está la edición de Minotauro, se consigue relativamente fácil en librerías, ni que hablar de librerías de segunda mano. Y entonces no es caro, digamos. No, se consigue, hay que buscarlo, quizá no es fácil ir a cualquier librería de un shopping, por ejemplo, y pedirle que esté. No. Pero buscando un poquito, Tristán Narvaja, por ahí se encuentra. Así que está recomendado por Matías Vergara y por Ramiro Sánchez. Por supuesto. Bueno, muy bien, después de la pausa continuamos con La Máquina de Pensar aquí con Matías Vergara y con Ramiro Sánchez. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
El Ballet del Sodre en el Auditorio Nacional Adela Reta. Los días jueves 27, sábado 29 y domingo 30 del corriente a la hora 20, se presentará el Ballet del Sodre, esta vez acompañado por la Orquesta Sinfónica, dirigida por el director invitado Fernando Condon. En programa, Las Sílfides de Chopin-Fokine, reposición de Eduardo Ramírez, y El Amor Brujo de De Falla, coreografía de Alejandro Godoy. Localidades en venta en la red UTS y en boletería del auditorio Nelly Goitiño. Los precios van desde 150 a 40 pesos. Los sábados de 16 a 18 horas, Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los sábados de 16 a 18 horas. Soy Juan Boroviov, actor de la Comedia Nacional, y te invito a ver Cuartito Azul, un musical de tango. Texto y dirección Mariana Perkovich, con La Mufa en vivo. Sala Zabala Muniz, localidades limitadas. Comedia Nacional, temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, volvemos aquí a La Máquina de Pensar. Estamos con Matías Vergara, Ramiro Sanchís. La idea de que Matías estuviera aquí es, entre otras cosas, porque acaba de sacar junto a Rodolfo Santulo Acto de Guerra. Es un cómic que fue presentado en Montevideo Comics, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y lo presentó? ¿Quién lo presentó? En realidad la presentación la hicimos conjuntamente con una charla con otros creadores que estaban estrenando el libro también este año, y hablamos un poco del contexto y del estado del cómic en Uruguay. En realidad no hablamos tanto. Va a haber una presentación oficial con fecha a confirmar, solamente de nuestro libro, pero lo largamos a la venta en Montevideo Comics. Acto de Guerra, les comento, en las primeras páginas se plantea que son anécdotas escuchadas a lo largo de años, transformadas todas ellas en ficción. Se refiere a anécdotas durante la dictadura o durante el proceso que llevó a la dictadura. Son anécdotas de índole político, de la lucha política, ¿no? En general entre la guerrilla y los militares. Yo creo que prefiero, antes que anécdotas de la guerra política, yo creo que preferiría llamarlo relatos vivenciales, ¿no? Es decir, nosotros tratamos de no dar un énfasis político o ideológico a las historias, porque en realidad estamos contando historias de personas, antes que nada, ¿no? Incluso por encima del nivel del problema político social o lo que fuese. Tanto Rodolfo como yo, y como la mayoría de la gente que estaba presente en este país en épocas de la dictadura y la postdictadura, hemos oído historias. Es decir, tenemos conocidos de primer, segundo, tercer grado, parientes, familiares que tendrán historias interesantes para contar, desde adolescentes que eran corridos por militares en la calle en altas horas de la madrugada, hasta presos políticos, hasta el tipo que sencillamente vio cómo se llevaban un vecino después de un tiroteo. Es decir, esa clase de vivencia. Rodolfo tiene quizás más historias que yo conocidas, porque él nació en el exilio, en México, y hablando un poco con él, comenzamos haciendo lo que será el primer capítulo de esta novela hace unos años para un libro argentino, y como nos parecía que había un potencial interesante narrativo, hicimos 3 capítulos más y completamos este Matías, libro. hace un par de años, decís, entonces ya cuando hiciste el primer acto, el primer capítulo, son 4 capítulos autoconclusivos, ¿no? Son 4 historias independientes. Sí. Ya el dibujo era así, entonces, ¿lo planteaste así? Sí, claro, sí. Me refiero al dibujo así, un dibujo
por lo menos para mí, mucho más negro, más oscuro que en comparación con el de Graf Spee o el del cómic de Onetti, por ejemplo. Claro, y además hago cosas a color y todo, pero... Que no se han visto últimamente. No, claro. En realidad esto se puede colorear en su casa también, No lo intenten, niños. Yo actualmente estoy trabajando, publico algunas tiras en Freeway y demás que salen a color, pero bueno, el asunto es que la elección del estilo, que es más crudo, de alto contraste, más desagradable a la vista, si se quiere, es una decisión estética que va de la mano con la naturaleza del relato. Es decir, son historias ásperas, reales y digamos, difíciles de digerir. Por lo tanto, yo no quería interrumpir, digamos, el tono general de la narración con un dibujo lindo. Que Pablo, vos recién mencionaste el Graf Spee, ¿no? Creo que tomar los dos y leerlos, que fue un poco lo que a mí se me ocurrió hacer cuando en Montevideo Comics me conseguí mi copia de Acto de Guerra, lo primero que hice fue mirar un poco también Graf Spee. Y hay una cosa muy interesante, y es una de las lecturas que en mi caso hice del Graf Spee tenía algo que ver con el guión de Rodolfo, con lo estilizado de los personajes, que tenía como el borde de la caricatura de género, ¿no? La dama, la femme fatale, bueno, el Graf espía. Spee hay una novela de espías en Montevideo en los años 39. La parte gráfica de Matías toma muchos elementos de eso, no solo del género, sino también de la estética de la época, arquitectónica, pictórica, gráfica, y bueno, y acá que estamos en los años 68 en adelante, de algún modo, con otra historia, no tan estilizada, no tan caricaturizada, sino más bien vivencial, como decías vos recién, y algo que se nota incluso en las historias, que están muy cercanas a la experiencia que uno podría obtener de primera o segunda mano. Es notorio que la parte gráfica va en armonía con esa. Claro, incluso algunas personas que han visto el libro y lo demás que lo fueron viendo mientras se fue haciendo, me decían, las personas y los personajes se ven tan reales, parecen vecinos, parecen gente que yo veo todos los días, etcétera, etcétera, y son todos inventados. ¿Y vos te documentaste en algo de la época? ¿Viste fotografías? Solo me documenté en fotos para ver un poco la moda, cómo se peinaba la gente y los autos, pero luego, salvo los personajes que aparecen en la novela, que son específicamente personajes reales, que son 2, el resto son todos personajes ficcionales, ¿no? Claro. Es decir, algo importante que lo decimos en el libro también es que a pesar de que tomamos relatos vivenciales, no estamos reconstruyendo la historia. Son ficciones. Son ficciones, pero cada capítulo tiene un texto antes de cada capítulo que está firmado, ¿no? Claro, sí. Y esos son testimonios reales, ¿no? Son testimonios reales, pero no necesariamente vinculados con lo que sucede en el capítulo que sigue a continuación. Algunos sí, otros no. Son firmados por algunos de las personas con las que entrevistamos y demás. Sobre todo Rodolfo, son personajes allegados a él. Y los dos personajes reales, digamos, son el embajador de México en Uruguay y Sendik, ¿o no? No, por ejemplo, hay un personaje parecido a Sendik que recoge una anécdota famosa de su vida, pero que en realidad tiene un nombre cambiado con un... No, está en la Larva Sí, y está en la Larva esos son los reales. Ahí está. Ahora, yo me permito decir que a nivel de la imagen que da, en general están dentro de habitaciones, ¿no? Porque la imagen de Montevideo yo no la vi, digamos, o sea, no la percibí como... ¿Me explico? El asunto es que digamos, todos los relatos están centrados en los personajes, en el drama de la interacción de las personas y de la naturaleza humana del conflicto que tienen, ¿no? Porque más allá, como te decía, de que efectivamente hay una lucha política, en realidad hay una lucha entre personas. Sí. Hay una historia de traición, una historia de horror, una historia, en fin, digamos, de persecución. La temática podría haber sido ciencia ficción, podría haber sido un western. Sí, yo ayer hablando de este cómic a Ombú y hablando a Renzo Baira les decía, porque que para mí, en mi lectura, se había hecho ficción con testimonios de la dictadura, ¿no? Pero era ficción incluso que podía transcurrir en la París ocupada por los nazis, le digo. Claro. O sea, podía leerse así.
Claro. En ese sentido de ficción, como se hace, como vemos que se acostumbra a hacer ficción, digo, el cine norteamericano sobre, por ejemplo, eso, ¿no? La París ocupada por los nazis. Creo que la clave está un poco en lo que dijiste recién, Matías, o sea, el tema de que uno no, en estas historias quizá no ve, no solo no ve una tomada de partido, sino que no ve en realidad un conflicto entre ideologías, un conflicto entre personas. Pero no hay una tomada de partido, sí, yo creo que hay. Bueno, en el sentido, sí, de que decir, si contra la opresión. Si yo hago un cómic o una película sobre el París ocupada por los nazis, los malos, claro, bueno, sí, ya se sabe quiénes son. Sí, no, ni que hablar que acá también, pero quiero decir que hay un conflicto muy a nivel personal que bueno, más allá, por supuesto, de que todos tenemos nuestra posición tomada y que de algún modo la historia en general es bastante clara en lo que se podría pensar una denuncia de una situación abusadora, totalitaria, etcétera. Digo, creo que las historias en sí, los argumentos, los conflictos que suceden son más a un nivel personal. Digo, por ejemplo, cuando vos hablas del traidor, de todo eso, si bien todos actúan por una causa, si se quiere, pero también hay motivaciones de una ética, digamos, personal, donde el juego va a eso más que a otra cosa. Si uno quisiera, digamos, o sea, tiene que ver con el lugar que ocupa el lector también, ¿no? Es decir, yo y Rodolfo escribimos este libro pensando en un lector uruguayo que estuvo en los años 70 y pensamos también en un lector singalés que nació hace 15 años, es decir, o en un lector, como ustedes que nació después también. Claro, yo nací justo el año que terminó la dictadura y Rodolfo llegó a Uruguay después de que terminó la dictadura. Claro. Al final del libro hay una nota donde dice: ninguno de nosotros vio la dictadura con sus propios ojos, no llegamos. Pero por lo tanto no estamos intentando realmente reconstruir o hacer una especie de testimonio. Estamos evocando, si se quiere, que es lo más cerca que podemos llegar. Yo creo que lo leí así, hicieron ficción a partir de esas tramas que existieron. Exactamente. Y una ficción que está jugada, digamos, a la acción, que está jugada, digamos, a una acción ininterrumpida, ¿no? En ese sentido. O sea, está pensado más desde ese punto de vista de la ficción que el otro, pero puede haber muchas lecturas, puede haber gente que también diga, no, está bárbaro como desde el punto de vista testimonial. Claro, yo creo que lo testimonial, por ejemplo, como que está muy marcada esa palabra con la literatura de testimonio que vemos, que todos conocemos. Que todos conocemos. Pero aquí también hay literatura testimonial, por lo que vos mencionabas a los textos de cada episodio. Pero es que hay una diferencia entre esos textos y el cómic en sí, hay una gran diferencia. Exactamente. Hay una diferencia y es lo que marca, digamos, la distancia entre la literatura puramente testimonial, como decías, y la ficción, lisa y llanamente, que hacemos nosotros. El libro se llama Acto de Guerra también, es decir, pusimos mucho énfasis en la oposición de las fuerzas, en el combate real que se dio, digamos, es decir, las pérdidas que habían de los dos lados, la violencia trasladada a las calles, cierto sentimiento de opresión permanente que había en el aire. Pero hay, por ejemplo, cuestiones, toques de humor, hay una pareja ahí, que no se sabe, que trabaja para los militares, pero después trabaja para no se sabe para quién, digamos. Hay algo que yo creo que la realidad real debe haber sido mucho más graciosa, mucho más humorística incluso, ¿no? Sí, sin duda. Más sangrienta también, pero digo que ese humor está dado por la ficción, ¿no? O sea, es como un ingrediente para que esa historia funcione. El guión lo escribió Rodolfo y, digamos, quisimos entre los dos que el libro poseyera cierta cualidad orgánica y cierto balance. Por lo tanto, hay historias desoladoras, hay algún relato más cómico, pero por lo general son todos bastante oscuros. Pero eso responde a cierto balance entre los capítulos, ¿no? De lo contrario, lees todo el libro y terminas con una sensación espantosa de depresión y de tristeza. No me pasó. ¿No te pasó? Incluso las historias generalmente terminan, bueno, voy a decir, porque a Sanchín no le gusta que lo cuente. Pero spoiler. Bastante bien. No me parece, a mí por lo menos me dio la impresión que ahí está, no sé, Sánchez, usted opina también, pero yo lo veo como que es la mirada de ustedes, de dos artistas que no vivieron ese momento, entonces lo miran, repito, como que yo puedo ver la Francia ocupada por los nazis, ¿no? O sea, las películas o las historias. Claro, es decir, desde el punto de vista
ficcional. Sí, pero me parece que si bien el Graf Spee también era eso, acá hay una diferencia importante. O sea, porque también nadie, ni vos ni Rodolfo, estuvieron obviamente en la Segunda Guerra Mundial en Montevideo. Pero quiero decir, ahí había una reconstrucción a través de libros de historia que Rodolfo habrá investigado. Y acá me parece que hay una cosa muy distinta, que es, en lugar de apelar a esa historia con H mayúscula de los libros de historia, los historiadores y bla bla bla, acá hay como una apelación a la tradición más oral, a la historia más desde ese punto de vista. Entonces eso le da una vida distinta al libro, porque no está hecho investigando libros sobre la dictadura, aunque obviamente los consultaron, pero el núcleo son historias que son le anécdotas, contaron, son anécdotas, sí. ¿no? Y eso es lo que me parece que le da esa esencia especial que tiene. Y no estoy tan seguro con respecto a marcar tan distintos los testimonios de las historias. Porque se hubiese sido bastante fácil para Rodolfo inventar un personaje y hacerle escribir un testimonio falso. Sí, lo leeríamos todo como ficción. En el Graf Spee, tanto Vergara como Santuro escriben: no queremos hacer la historia, queremos hacer la historieta. Dice fidelidad a la historieta, ¿no? Y bueno, acá funciona de un modo también, pero me parece que hay una... Es lo que yo creo. Pero hay un mediador